Éjele, ahora hablaremos en este último video porque ya hemos llegado a la recta final y a partir de ahora solamente nos quedará hacer repasos, repasos y más repasos y buscar ideas creativas para poder enseñarles a ustedes de la mejor forma cada uno de estos temas. Hablemos acerca de la fiebre. La fiebre no es más que el aumento de la temperatura por encima de los 37 grados centígrados, que es la temperatura normal o el estándar que se tiene previsto, porque sabemos que hay ciertos cambios de 0,5 grados centígrados por arriba o por abajo de este valor, dependiendo también el horario, si tomamos la temperatura en la mañana o en la tarde. Para que se produzca la fiebre tienen que ocurrir ciertas cosas. Primero que nada, si nosotros tenemos un proceso infeccioso, si hay algún parásito, si hay algún virus o alguna bacteria, inmediatamente los monocitos y los macrófagos y las células del endotelio van a como mandar esa señal para que se liberen citocinas pirógenas. Las principales son interleuquina 1, interleuquina 6, interferón o factor de necrosis tumoral e interferón. Entonces, al liberarse todas estas sustancias pirógenas, factor de necrosis tumoral y interferón, creo que es interferón. Entonces, para que se puedan producir cada uno de estos mecanismos, nosotros vamos a ver que estas citocinas se van a liberar. Y al liberarse, ellas van a viajar a través de la circulación y no van a llegar al hipotálamo. Saben ustedes que en el hipotálamo es que nosotros tenemos la torre de termorregulación. Es allí en el hipotálamo donde en esa parte pequeñita se regula todo lo que tiene que ver con nuestra temperatura. Pero no va a ser directamente en el hipotálamo, sino en el endotelio, en la parte más superficial. Estando ya en el endotelio, todas estas sustancias que enviaron esa señal, recuerden que todo esto tiene que ver como con procesos bioquímicos, fisiopatológicos y todas esas cosas, se libera prostaglandina E2. Pero ¿qué sucede? La prostaglandina E2 no es un neurotransmisor, es decir, ella no puede seguir con la información. Por lo tanto, ella misma va a secretar AMP cíclico. Este AMP cíclico sí es el neurotransmisor y es el causante, o mejor dicho, es el responsable. Es como que esa puertica que me dice a mí, ¿se va a dar o no se va a dar? Si hay AMP cíclico en incremento, entonces habrá un aumento de la temperatura. Entonces ¿qué va a pasar? Ocurrirá una conservación y producción de calor y por lo tanto se va a dar la fiebre. Ahora, hay varios tipos de fiebre. Por ejemplo, yo puedo tener una fiebre de tipo continua, donde las oscilaciones son solamente menores de 1 grado centígrado. Puedo tener oscilaciones remitentes, que son con fiebre y remitente con oscilaciones de aproximadamente más de 1 grado centígrado, la intermitente y la ondulante. Les digo de una vez, la más importante es la ondulante y es la pregunta de examen que me hicieron en el último parcial. En el último. La fiebre continua. ¿Qué sucede con la fiebre continua? Esta va a mantenerse y va a tener oscilaciones menores a 0, a 1 grado centígrado. Ella es característica de la brucelosis, de la fiebre tifoidea. La remite, estos son los patrones, ¿oyeron? Sabemos que las fases son ascenso, la fiebre se mantiene y viene el descenso. El descenso de la fiebre puede ser en crisis, es decir, de manera abrupta, o puede ser en lisis, de manera un poquito más pausada. Entonces, causas es lo que tienen que conocer de estos patrones de fiebre. Es decir, si usted ve a su paciente que tiene una fiebre más o menos continua, que se mantiene en el tiempo, con oscilaciones menores de 1 grado centígrado, entonces usted dice que su paciente puede tener una fiebre continua y se puede tratar de una brucelosis o de una fiebre tifoidea. Ustedes se encargan de buscar las demás causas. Al menos tienen que saberse dos. En la remitente, ¿qué es lo que sucede? Que ella es como que hay oscilaciones mayores a 1 grado centígrado y lo que ocurrirá es que ella es característica de lo que es, por ejemplo, todos esos procesos infecciosos en los niños. Entonces, también lo vamos a ver en lo que es el paludismo, pero el paludismo por Plasmodium falciparum, el peor. En la intermitente es como que le da fiebre, se le va,
por los antipiréticos que le administren, le vuelve, se le va, le vuelve, se le va, le vuelve y se le va. ¿Ven estos espacios? Entonces ella es intermitente, aparece y aparece y desaparece. Esta es característica de los pacientes con paludismo, pero con paludismo, por ejemplo, por Plasmodium vivax o por Plasmodium malariae. Y también en pacientes con tuberculosis, pendiente con eso. Ahora, en la ondulante, esto también se llama ondulante, recidivante o recurrente o de Pell-Epstein. Me acuerdo que me preguntaron exactamente que cuál era el tipo de fiebre que ocasionaba tumores o que aparecía en presencia de tumores o linfomas. Y teníamos que decir era Pell-Epstein. Y de paso lo escribí mal. En ese examen, o por lo menos para este, tienen que saber que ella también se llama encilla de montar. Esta es la que les pregunto porque es la que tiene más nombres, es porque es la que tiene que ver más que todo con neoplasia y porque, bueno, es hasta la más bonita, parecen dos senos, a mí me parecen dos teticas, chacha, o dos montañitas, no sé, depende de lo que ustedes piensen. Entonces, la fiebre ondulante es aquella en la cual hay un ascenso, después hay un periodo prolongado de apirexia, es decir, no hay fiebre, y después vuelve a aumentar. Esto es característico de borreliosis. Es como bórralo, pero no, es borreliosis. La borreliosis no es más que infecciones por garrapatas. ¡Wow! Para todos los que les gusta tener perro. Y por otra parte, también podemos tener lo que es el linfoma, ya les dije. El linfoma Hodgkin, que es característico de jóvenes. Ya les dije que era la fiebre, aumento de la temperatura mayor a 37 grados centígrados. Tienen que saber que por ejemplo, dependiendo el sitio donde tomen la temperatura, será diferente. Si ustedes toman la temperatura, por ejemplo, en la parte axilar, en la región axilar, ella puede ser de 37 grados. En la región, en la zona oral, en la boca, puede ser de 37,5. Y en la rectal va a ser de 38. Entonces ya ustedes ahí más o menos se van haciendo una idea. Si su paciente tiene hipotermia es porque hay baja temperatura, menos de 35 grados centígrados. Si hay distermia es porque hay un aumento de la temperatura, pero que este aumento es menor a 38 grados centígrados. Puede ser 37, 37,1, 2, 3, 4 hasta que llegue a 38. En la febrícula es casi prácticamente lo mismo, es entre 37 y 38 grados centígrados. En la hipertermia, que fue la pregunta que me hicieron, pero no era el número, porque saben que aquí nos aprendemos los números y ya. No, aquí me preguntaban era causas de hipertermia. ¿Por qué su paciente puede tener un aumento de la temperatura que no sea fiebre? Bueno, puede ser por el ejercicio. Saben ustedes que cuando hacemos ejercicio aumenta la temperatura. También puede ser por una tirotoxicosis, porque mi paciente esté consumiendo algún tipo de fármaco que eleve la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. En la hiperexia es mayor a 41,5 grados. Esta sí es la que tiene un mayor número. Se las coloqué así como que en orden. 35 está fácil, porque es 35, 38, 37, 38, 41, 41,5. Y en la cianosis, para no hacer mucho revuelo aquí con la cianosis, vamos a decir que es la coloración azulada de, bien sea las mucosas, las partes distales de los brazos, de las piernas. Su paciente va a estar, como coloquialmente decimos nosotros, morado, está azul, se está ahogando. ¿Por qué ocurre esto? La cianosis puede ocurrir principalmente por dos causas. Puede ser de causa central o de causa periférica. Cuando ustedes vean que, sobre todo la parte de la boca, el paladar, está así todo, el paladar, las mucosas, están todas, olviden lo del paladar, ¿oyeron? Cuando las mucosas están así todas azuladas, posiblemente sea central, o en su mayoría tiene que ser central, porque la periférica sí se ubica más a nivel, pues, de, como su nombre lo indica, a nivel de la periferia, es decir, en la parte distal de los brazos y de los pies. Si es central, ocurre principalmente por una desoxigenación de la hemoglobina, aproximadamente de 5 miligramos, sí, 5 miligramos por cada 100 mililitros. Entonces, si hay una desoxigenación de la hemoglobina, ¿qué es lo que va a pasar? Su paciente va a tener
este tipo de coloración. ¿Por qué puede ser? Si es de origen pulmonar, generalmente es por una disminución del volumen perfusión, del perfusión, de la relación BQ, ventilación-perfusión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad como una bronquiectasia, un enfisema, cualquiera que me altere esta perfusión, entre el volumen, esta relación ventilación-perfusión, eso es lo que me va a ocasionar mi cianosis. Por otro lado, también puede ser por una causa cardíaca. ¿Saben la tetralogía de Fallot? Bueno, la tetralogía de Fallot tiene varias características. Por ejemplo, hay una comunicación interventricular, hay un engrosamiento del ventrículo, hay como un cabalgamiento de la arteria pulmonar. Tenemos un montón de patologías. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay también una obstrucción de la aorta, creo que es de la aorta, o de la pulmonar. No sé si es hay un cabalgamiento de una y hay una obstrucción de la otra arteria. Después verifico. Pero lo que sucede es eso, que su paciente va a estar así, porque ¿qué es lo que pasa? A nivel del corazón hay una falla. Entonces esta falla va a ocasionar que su paciente esté así azulito. Si es periférica, si es un paciente adulto mayor que usted lo ve y de repente tiene una insuficiencia venosa, una tromboflebitis, posiblemente su paciente tenga una cianosis de esa causa. No todo paciente cianótico es que se está muriendo, ¿oyeron? Pueden haber causas que sean simples, que no necesariamente indiquen una causa de alarma. Pero si es un niño y usted lo ve así, corra, ahí sí corra. Y piensa siempre en una causa central como una cardiopatía congénita. Y bueno chicos, hemos llegado al final y sé que me equivoqué muchas veces en este último video, pero en el mismo momento quise corregir, ya les corregí varias cositas y de las